Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de los misteriosos dodos, de los que se cuenta que se extinguieron por ser unos pájaros muy tontos? ¿Sabíais que durante mucho tiempo se pensó que eran solo animales legendarios, como los unicornios y los dragones, y que hoy existe una empresa biotecnológica que planea resucitarlos? Existe un dicho en inglés, "Go the way of the dodo", para referirse a alguien o algo que se va a extinguir o a quedar obsoleto, que en breve va a convertirse en una cosa del pasado. Así podríamos decir, por ejemplo, que las máquinas de escribir o los disquetes para ordenadores han seguido el mismo camino que este enigmático animal. Tradicionalmente se ha pensado que el dodo era un ave muy tonta que comía demasiado, torpe en sus movimientos, vaga y mal adaptada a su entorno. Pero eso no es cierto. La especie logró sobrevivir incluso a una sequía extrema que se produjo hace unos 4.300 años y que se prolongó durante siglo y medio. No fue una sequía centenaria lo que acabó con ellos. Fue una especie depredadora a la que todos vosotros conocéis muy bien, el ser humano. Pero ¿cómo sucedió exactamente esta extinción? El dodo tenía su hogar en Mauricio, una isla africana volcánica de apenas 2.000 kilómetros cuadrados de superficie que se encuentra en el Océano Índico, a unos 800 kilómetros al este de Madagascar. Se cree que esta ave solo vivía en Mauricio porque sus antepasadas, unas palomas procedentes de Asia, llegaron a las islas mascareñas hace millones de años, volando de isla en isla, y cuando encontraron aquel hábitat sin depredadores mamíferos y con comida abundante, se quedaron en él. Una vez allí, con el paso del tiempo, evolucionaron y se transformaron en el dodo, un ave que había perdido la capacidad de volar de sus ancestros, porque no había animales de los que tuviera que huir y el vuelo implicaba un gasto energético innecesario para ella. El hábitat de estas aves se encontraba principalmente en los bosques de las zonas costeras más secas de la isla africana y se alimentaban principalmente de nueces, raíces, semillas y frutas. Se cree que incluso eran capaces de abrir cocos con sus enormes picos. El Raphus cuculatus, ese es su nombre científico, era un ave que efectivamente poseía un gran pico muy afilado, con la punta en forma de gancho, una cabeza con la piel desnuda alrededor de los ojos, sin una sola pluma en esa zona, y unas pequeñas alas que no le servían para volar, sino únicamente para ayudarlo a mantener el equilibrio. Su tamaño era considerable, podía llegar a medir 75 centímetros de altura, y su pariente vivo más cercano es la paloma de Nicobar, Caloenas nicobarica, que habita en unas pequeñas islas de Indonesia, así como en las islas Nicobar en la India. Hemos mencionado ya que la llegada del ser humano a su hábitat desencadenó su extinción. Los primeros hombres en llegar a Mauricio fueron los árabes y los malayos en la Edad Media, allá por el siglo X, y tiempo después los portugueses. En 1505 fue descubierta por el portugués Pedro de Mascareñas. Pero ni árabes, ni malayos, ni portugueses se establecieron en la isla, así que no afectaron a su hábitat. Sin embargo, a finales del siglo XVI arribaron a aquel territorio los neerlandeses, y aunque al principio la isla fue para ellos solo un punto de aprovisionamiento para los buques mercantes de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, un lugar en el que refugiarse de las inclemencias del tiempo en el mar o en el que reparar sus barcos, al cabo de un tiempo, a partir del año 1638, establecieron allí una colonia. Así, el primer documento en el que se habla de los dodos es neerlandés. Está fechado en 1598, año en que los neerlandeses adquirieron Mauricio.
Le pusieron ese nombre en honor a Mauricio de Nassau, estatúder de la parte norte de los Países Bajos. Un estatúder era un jefe o magistrado supremo de la antigua República de los Países Bajos, quien además era hijo del político Guillermo de Orange-Nassau, que unos años antes se había rebelado contra la corona española por la falta de poder político de la nobleza local en las Provincias Unidas, precursoras de los actuales Países Bajos, y la persecución que sufrían sus compatriotas protestantes por parte de las tropas del rey Felipe II. Ese primer documento en el que se habla de los dodos es el diario del vicealmirante neerlandés Wybrandt van Barbike. El oficial de la Marina describió con estas palabras a aquel extraño pájaro. Allí, en Mauricio, son muy numerosos los loros azules, así como otras aves, entre los que se encuentra una especie que llama la atención por su tamaño, más grande que nuestros cisnes, con enormes cabezas solo medio cubiertas de piel, como si estuvieran cubiertas con una capucha. Estas aves carecen de alas, en cuyo lugar sobresalen 3 o 4 plumas negruzcas. La cola está formada por unas pocas plumas suaves y curvadas, de color ceniza. A estos los llamábamos valgvogel, algo así como pájaro que da asco o nauseabundo, porque cuanto más tiempo y más se cocinaban, menos blandos e insípidos se volvían al comer. Sin embargo, su vientre y su pecho eran de sabor agradable y fáciles de masticar. Por cierto, no está muy claro por qué se les empezó a llamar dodos. Es uno más de los misterios que rodean a esta peculiar ave. Se cuenta que el nombre podría derivar de las voces portuguesas dodo y doido, que significan loco, pero es bastante probable que sea una historia inventada porque no se usó en documentos lusos de la época para denominar a este pájaro. Otros apuntan a que la palabra dodo puede ser una deformación del vocablo neerlandés dodars, que significa trasero gordo. Desde luego hay textos de principios del siglo XVII que acreditan que los neerlandeses sí lo llamaron así. La última vez que se vio un pájaro dodo con vida fue 64 años después de la llegada de los neerlandeses, en 1662, cuando el velero Arnhem de las Indias Orientales naufragó frente a las costas de Mauricio y un marinero llamado Volker Eiberts y otros supervivientes lograron alcanzar la isla. Aunque aquel fuera el último avistamiento de un dodo, se cree que probablemente no se extinguieron del todo hasta la década de 1690, es decir, un siglo después de aquel escrito en el que un ser humano los describió por primera vez. Además del vicealmirante Wybrandt van Barbike, otros nos dejaron sus definiciones del dodo y también pinturas y dibujos que conservamos de él, pero como no fueron muchos los que lo hicieron en base a la observación en vivo y en directo de estas aves, los naturalistas no tienen del todo claro cómo eran exactamente ni cómo se comportaban. Se les suele representar con una cabeza gris y un pico en tonos negros, amarillos y verdosos, patas robustas y amarillas con garras negras, un plumaje grisáceo o parduzco cubriéndoles el cuerpo y un mechón de plumas rizadas en la cola. Pero tanto el plumaje como los colores del dodo son difíciles de determinar, al igual que su inteligencia, su peso y cómo eran sus movimientos. Se les consideró unos animales bobos, porque solían tomar como aperitivo piedrecitas, pero para nada era aquel un comportamiento estúpido, ya que estos gastrolitos los ayudaban a triturar y digerir los alimentos que después ingerían. De hecho, investigadores recientes piensan que su inteligencia, dado el tamaño de su cerebro en comparación con la envergadura de su cuerpo, era comparable a la de otros pájaros como las palomas. También existe cierta controversia sobre su peso. Se cree que los taxidermistas del siglo XVII, que tuvieron ocasión de preservar especímenes de dodos, dieron una imagen falsa de cómo era esta ave, ya que con sus técnicas los cuerpos de los pájaros quedaban inflados
una vez disecados. Además, por desgracia, sus métodos dejaban mucho que desear y los ejemplares disecados se enmohecieron, de manera que solo se salvaron las cabezas y las patas. Unos expertos les atribuyen a estas aves unos 20 kilos de promedio y otros lo rebajan a la mitad, a unos 10 kilos. Asimismo, hay investigadores que destacan que en cautiverio podían alcanzar, debido a una sobrealimentación, los 28 kilos. En este sentido, hay voces que sugieren que gran parte de los dibujos que se hicieron y los textos que se escribieron sobre ellos en la época, y en los que también se los representaba como una especie obesa, podrían basarse en ejemplares en cautiverio, sobrealimentados. Una de las representaciones más famosas del dodo y de la que bebieron muchos de los que pintaron después a este animal es la que hizo en 1626 el artista barroco neerlandés Julian Savary. En este cuadro, que hoy recibe el nombre de Dodo de Edwards, porque durante un tiempo fue propiedad del ornitólogo y naturalista británico George Edwards, podemos observar a un pájaro rollizo. Savary aseguró haber hecho el cuadro usando como modelo a un dodo vivo, pero hay investigadores que lo ponen en duda y creen que en realidad utilizó un animal disecado. Algunos paleontólogos consideran que esta otra pintura mogol india, redescubierta en el Museo del Hermitage de San Petersburgo en 1955 y que nos muestra un dodo junto con aves indias nativas, refleja de forma más certera cómo eran realmente estos pájaros no voladores. Más delgados de lo que se piensa y de color marrón, ya que las aves que lo rodean y que son fáciles de identificar sí fueron pintadas con los colores que les corresponden. Este cuadro suelen datarlo un año antes que el de Savary, en torno a 1625, y se le ha atribuido al artista Ustad Mansur, que trabajaba en la corte del emperador mogol de la India, Nuruddin Salim Jahangir. Se cree que este ejemplar de dodo era uno de los dos que poseía este gobernante, Jahangir, quien era un amante de la naturaleza y coleccionaba todo tipo de animales exóticos, incluidas cebras de Etiopía. Según se cuenta, este emperador contaba en su peculiar colección con un par de dodos, por supuesto vivos, no disecados. También el viajero y escritor británico Peter Mundy habló en sus escritos por esta misma época de dos dodos vivos que unos marineros habían llevado a la ciudad portuaria de Surat. Luego hicieron llegar ambos animales a la corte de Jahangir, y fue allí donde Mansur inmortalizó a uno de ellos y se convirtió en el primer artista en pintar el dodo en color. Otros naturalistas defienden la idea de que el dodo era un ave oronda y delgada a la vez. ¿Cómo es posible eso?, os preguntaréis. Porque sugieren que al tener Mauricio una estación húmeda y otra seca durante la primera, como había más alimentos, los dodos engordaban gracias a las frutas maduras, mientras que en la estación seca, cuando la comida escaseaba, adelgazaban. En cuanto a su supuesta falta de pericia moviéndose, hay estudios que señalan que, dadas las características de los huesos de sus piernas, es bastante probable que no fueran torpes, sino que de hecho pudieran correr relativamente rápido. Si no eran unas aves estúpidas, torpes ni lentas, ¿por qué se extinguieron en solo 100 años desde que el ser humano las descubrió en el siglo XVI? Como siempre, hay teorías para todos los gustos. Desde que la extinción de los dodos ya estaba en proceso cuando los neerlandeses se instalaron en Mauricio, y según estas tesis, prueba de ello es que no se hayan visto dodos más allá de esta pequeña isla, hasta que tenemos el 100% de la responsabilidad de su desaparición. Ya estuviera en decadencia o no, y parece que no era así, en cualquier caso los seres humanos fuimos determinantes en su desaparición. Los dodos vivían muy tranquilos en su entorno, sin depredadores naturales. Como hemos comentado, no sabemos con certeza si eran rápidos corriendo o no, pero es que nunca habían necesitado serlo. Entonces llegó a su hábitat el superdepredador del planeta. Y aquellos pájaros que nunca habían huido de nada porque no sabían lo que era una amenaza,
debieron de mirarnos con curiosidad, pero sin miedo. De manera que los dodos efectivamente se convirtieron en una presa fácil para los que querían meterlos en una cazuela. Sin embargo, la caza no fue la única razón de su extinción. Su carne no resultaba tan deliciosa como para convertirse en el plato favorito de nadie. Otro factor, quizá más importante, fue la destrucción de su entorno, porque antes de la llegada de los humanos, Mauricio estaba cubierta de bosques, pero los intrusos empezaron a talar los árboles para usar su madera y construir caminos que comunicaran los diferentes puntos de la isla. Y según se incrementaba el número de habitantes humanos en la isla, más y más se reducía el espacio en el que vivían los dodos. Verse limitados a un pequeño espacio influyó en que se vieran más desabastecidos de alimento. Por otra parte, como no podían volar, ¿dónde creéis que hacían sus nidos? En el suelo. De manera que cuando las personas no pisaban sin querer los huevos, ya que estaban escondidos entre la vegetación, se los llevaban para comérselos. Y para empeorar aún más la supervivencia de la especie, se cree que los dodos solo ponían un huevo al año. Así que cuando uno se malograba porque se rompiera o se lo comieran, daban un pasito más hacia su extinción. No contentos con eso, los neerlandeses no llegaron solos a Mauricio. Llevaron consigo otros muchos animales como gatos, perros, macacos, cerdos, cabras, ciervos e incluso unas polizonas indeseadas siempre presentes en los viajes en barco. Las ratas, que por supuesto acechaban los huevos y los polluelos de dodo. En realidad, todas estas especies invasoras competían con los dodos por las fuentes de alimento. Algunas de ellas se comían, como hemos visto, los huevos de los dodos, no solo las ratas, sino también los monos, y otras además eran depredadoras que cazaban a estas aves. Es probable que con el paso del tiempo los dodos empezaran a temer a los humanos y a esos animales intrusos con los que no habían tenido que convivir antes, pero como no disponían de alas para salir volando, aunque tuvieran el instinto de huir, no eran tan rápidos como para poder escapar de las garras de sus cazadores. El único esqueleto completo conocido de esta ave que se conserva, todos los huesos pertenecen al mismo ejemplar, está expuesto al público en el Museo de Historia Natural de Mauricio, ubicado en su capital, Port-Louis. Allí es la estrella de la colección. En esta isla africana, como podéis imaginar, el dodo es un icono, y como prueba de ello la han usado como imagen en sus monedas. Resulta curioso saber que fue un peluquero francés, Louis-Étienne Thirieu, quien localizó este valioso esqueleto completo que os hemos mencionado. Thirieu, que había emigrado a Mauricio con 24 años, era un naturalista aficionado al que le gustaba adentrarse en la isla para buscar fósiles, y en una de sus salidas en torno a 1904 se topó en una cueva con los restos de este dodo que adquirió el Museo de Historia Natural de Mauricio. Otro esqueleto de dodo, también montado por Thirieu, fue vendido en 1919 al Museo de Ciencias Naturales de Durban, en Sudáfrica. Unos investigadores creen que todos sus huesos provienen de un solo dodo como el de Mauricio, mientras que otros apuntan a que está formado por huesos de más de un ejemplar. Curiosamente, este esqueleto permaneció oculto durante casi un siglo en Durban, hasta que lo localizaron hace pocos años y por suerte se encontraba en muy buenas condiciones, lo que hace de él uno de los 2 mejores ejemplares de su tipo en el planeta. Cuando los pájaros dodo se extinguieron del todo en torno a 1690, aún no existía conciencia entre el género humano del término extinción. Fue a finales del siglo XVIII cuando un naturalista francés llamado Georges Cuvier se percató de que había especies que habían desaparecido, de que aquellos fósiles que se encontraban aquí y allá y que no eran capaces de relacionar con especies vivas conocidas, procedían de animales desconocidos para el hombre de su tiempo. Eran especies que habían vivido sobre la faz del planeta durante un periodo concreto y después se habían extinguido. Seguramente pensáis que no tiene mucho mérito llegar a esta lógica conclusión, pero sí lo tiene, porque
Además, defender aquella idea en aquella época chocaba con las creencias religiosas imperantes, porque si Dios había creado todas las especies en el momento en que hizo el mundo, les parecía ilógico pensar que el Hacedor iba a permitir que algunas de sus creaciones desaparecieran sin más. Cuvier dedujo además que el planeta sufría de forma periódica cambios bruscos, grandes catástrofes que provocaban la desaparición de ciertas especies. Más tarde, ya en el siglo XIX, el naturalista inglés Charles Darwin defendió que las especies que sobrevivían eran las que mejor se adaptaban a los cambios, mientras que las demás terminaban desapareciendo. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio, escribió el científico británico en su obra El origen de las especies, allá por el año 1859. Lo que sí diferenció a Darwin de su colega francés, de Cuvier, fue que el británico no creía que los animales se extinguieran por culpa de grandes catástrofes, sino tras un proceso lento según iban surgiendo nuevas especies contra las que las antiguas no eran capaces de competir en su lucha por los recursos. Y así es, pero también Cuvier tenía razón al hablar de aquellas grandes catástrofes, porque hoy sabemos que a lo largo de la historia de la Tierra se han documentado al menos 5 extinciones masivas. La más reciente data de hace unos 66 millones de años. Se produjo al final del periodo Cretácico y acabó con gran parte de los dinosaurios, entre otras muchas especies. Por cierto, decimos gran parte de los dinosaurios porque dentro del grupo de los dinosaurios aviares los hubo que sobrevivieron. De ahí surgieron las aves actuales. La mayoría de estas 5 extinciones masivas se produjeron por cambios drásticos en el clima de nuestro planeta, a menudo fruto de la actividad geológica, como episodios volcánicos o los movimientos de las placas tectónicas. Aunque en el caso de la 5ª extinción, la de los dinosaurios, la principal teoría, como muchos sabéis, es que se produjo por el impacto del Chicxulub, un asteroide de unos 12 kilómetros que colisionó en la actual península mexicana de Yucatán. Son muchísimas las especies que se han extinguido en los últimos siglos, también en la misma isla de Mauricio, pero a pocas le ha dedicado la comunidad científica tanta atención como al dodo. ¿A qué se debe esto? A que hubo una persona, un diácono anglicano, matemático, fotógrafo y escritor, que se encargó de rescatar a esta especie del olvido. Estamos hablando del inglés Lewis Carroll, autor de la novela Alicia en el País de las Maravillas. Carroll se interesó por los dodos tras ver una cabeza disecada de este animal en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford y lo convirtió en uno de los personajes que aparecen en su obra más famosa, publicada en 1865. Igual algunos recordáis la escena de la carrera loca en la novela de Carroll o en la película de Disney de 1951. El dodo es uno de los muchos animales que se bañan en el mar de lágrimas que Alicia genera cuando se hace gigante. Y para secarse, esta ave propone a esos animales hacer una carrera loca, una surrealista competición que consiste en empezar a correr cuando uno quiere y detenerse cuando cada cual lo decida, de modo que no había manera de saber cuándo terminaba la carrera ni quién ganaba. De hecho, cuando llevaban corriendo más o menos media hora, podemos leer en la novela, el dodo gritó súbitamente: «¡La carrera ha terminado!». A la pregunta de quién había ganado, el ave no pudo responder, sin entregarse antes a largas cavilaciones, hasta que por fin dijo: «Todos hemos ganado y todos tenemos que recibir un premio». Después de que Lewis Carroll recuperara al dodo para la memoria colectiva, durante mucho tiempo la creencia popular era que este pájaro era una criatura legendaria similar a los dragones y unicornios de los cuentos. Este animal se convirtió en un símbolo de la extinción de las especies provocada por el ser humano.
Porque además resulta que ese mismo año de 1865 localizaron muchos huesos de dodo en el pantano Marojong, en un lugar situado cerca del mar en el sureste de la isla Mauricio. Igual algunos os preguntáis de dónde viene lo de Marojong, que significa charca de sueños. Suena a francés, ¿verdad? Pues efectivamente, porque en 1710 los neerlandeses abandonaron la colonia de la isla porque ya no le sacaban rentabilidad, y más tarde Mauricio quedó en manos de Francia, que la rebautizó con el nombre de Île-de-France, y de aquellas tierras obtuvo azúcar de caña, canela, nuez moscada, vainilla y palma de coco sobre todo. Sin embargo, tras la guerra franco-británica, en agosto de 1810, Mauricio fue ocupada por los británicos. Estos recuperaron el nombre que los neerlandeses le habían dado a la isla, Mauricio, que por cierto se independizó de Reino Unido en 1968. Y fue por esa razón por la que quien encontró en 1865 esos huesos de dodo de los que hemos hablado fue un naturalista aficionado inglés llamado George Clark. Aquellos restos se llevaron a Londres justo en la época en la que estaba triunfando Alicia en el País de las Maravillas, lo que sin duda contribuyó a que el dodo resurgiera en la mente de los científicos y del público general. Pero hay quien quiere dar un paso más allá, porque más de 3 siglos después de la extinción del pájaro dodo, una empresa de biotecnología, Colossal Biosciences, está trabajando en la posibilidad de traer de vuelta a la vida a este animal. Dicha empresa también pretende recrear genéticamente especímenes de otras 2 especies extintas. El mamut lanudo, usarían elefantas como madres sustitutas, y el tilacino o tigre de Tasmania, un animal carnívoro que pese al nombre en realidad era un marsupial. Tenía una bolsa para meter a sus crías como los canguros, y cuyo último ejemplar conocido falleció en cautividad en 1936 en el zoológico de la ciudad australiana de Hobart. La desextinción es el esfuerzo por recuperar especies que han desaparecido de nuestro planeta a través de la clonación o de la ingeniería genética, que es lo que pretenden en Colossal Biosciences. En el ámbito de la ficción, es algo que ya vimos en la película Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg, donde a partir de la sangre de dinosaurio hallada en un mosquito prehistórico atrapado durante millones de años en ámbar, unos científicos consiguen secuenciar el genoma de los dinosaurios para clonarlos. Como dato curioso, os contaremos que más allá de que sea imposible que el material genético sobreviva tantos años, según los cálculos de un equipo de paleontólogos de la Universidad Murdoch en Australia, liderado por el investigador Morten Allentoft, el material genético tiene una vida media de unos 521 años. Los guionistas de la película cayeron en otro gazapo científico, y es que el mosquito que aparece en Jurassic Park, el presunto recipiente de la sangre de dinosaurio que permite resucitar a estos animales, es del género Toxorynchites, que incluye las especies de mosquito de mayor tamaño que se conocen. Pero resulta que no son hematófagas, es decir, que no se alimentan de sangre, de manera que es imposible que el ejemplar de la película hubiera picado a un dinosaurio. Volviendo al dodo y a la vida real, ¿cómo pretenden hacer para recuperarlo? Según explica en su web Colossal Biosciences, la profesora de Ecología y Biología Evolutiva en UC Santa Cruz, Beth Shapiro, junto con sus colaboradores Tom Gilbert y John Fielso de la Universidad de Copenhague, han dirigido un equipo que ha logrado secuenciar el genoma del dodo utilizando ADN extraído del cráneo de uno de estos pájaros que posee el Museo de Historia Natural de Dinamarca. Para llevar a cabo el proyecto, los investigadores tendrán que editar el ADN de su pariente viva más próxima, es decir, la paloma de Nicobar, con el objetivo de hacer sus genes más parecidos a los de un dodo y poder producir un huevo de este misterioso y extinto pájaro. No hace falta que os digamos que es
tremendamente complicado que consigan tener éxito, si no imposible, como aseguran otros científicos. Así hay expertos que destacan que no es factible recrear una copia que sea idéntica al 100% de un animal que ya no existe, y otros que además consideran que hablar de desextinción es como contar un bonito pero imposible cuento de hadas. Aunque solo hasta cierto punto, porque la desextinción por clonación es algo que sí se ha conseguido hacer en una ocasión, la primera de la historia, y fue precisamente en España, ya que en julio de 2003 se consiguió resucitar al bucardo, una especie de cabra pirenaica más grande que las cabras domésticas, que había terminado extinguida muy pocos años antes, debido a, cómo no, la acción del ser humano. Durante décadas, cazadores de toda Europa las cazaron de forma intensiva por ser un trofeo muy codiciado. Tras la muerte el 6 de enero del año 2000 del último espécimen, Celia, que falleció después de que le cayera un abeto encima en el Parque Nacional de Ordesa, en la zona de las Fajas de Pelai, se intentó clonar a esta hembra de 13 años. Para ello usaron el material genético que un equipo de biólogos y veterinarios le habían extraído justo un año antes de que perdiera la vida. Tomaron muestras de la piel de la punta de una oreja y del costado, y que se habían congelado para su posible clonación en un futuro. 3 años después de su fallecimiento, un equipo de científicos de Aragón, con el investigador José Folch a la cabeza, consiguió a partir de aquellas células congeladas en nitrógeno líquido más de 200 embriones clonados de bucardo, de Celia, de los que lograron transferir un total de 57 a cabras receptoras. 7 de ellas quedaron preñadas, pero solo uno de los embarazos llegó a término. Y así, el 30 de julio de 2003, nació por cesárea una cría de bucarda que era exactamente igual que Celia. El experimento fue un éxito, aunque por desgracia el ejemplar falleció pocos minutos después de su nacimiento debido a un problema respiratorio. El bucardo fue el primer animal en desextinguirse mediante clonación, lo que fue todo un logro científico, pero también se ha convertido en la única especie que se ha extinguido no una vez, sino 2 veces. Científicos como la mencionada Beth Shapiro consideran importante desextinguir a aquellas especies que hemos perdido. Otros, en cambio, consideran preferible destinar los recursos disponibles a salvar a los animales que en nuestros días se encuentran en peligro de extinción. Porque ¿sabéis cuántas especies de animales y plantas en peligro de extinción hay actualmente? Más de 44.000 según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y la cifra crece cada año. Están en peligro el 41% de los anfibios, el 34% de las coníferas, el 12% de las aves, el 27% de los tiburones y rayas, el 26% de los arrecifes de coral, el 28% de los crustáceos, el 21% de los reptiles, el 70% de las cícadas, que son un antiguo grupo de plantas, y el 26% de los mamíferos. Entre las especies de animales más amenazadas se encuentran el leopardo de Amur, la tortuga carey y la tortuga golfina, el tigre de Sunda y la vaquita marina, especie de cetáceo odontoceto que vive en el norte del Golfo de California, en México, y cuya población actual, pese a que se están haciendo esfuerzos para conservarlas, es de entre 10 y 13 ejemplares, según una estimación de la bióloga Barbara Taylor. ¿Recordáis que antes hemos mencionado que había habido 5 extinciones masivas? Pues por las cifras que se manejan en la actualidad, estaríamos muy cerca de la 6ª extinción. Según un análisis matemático llevado a cabo en 2017 por un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, liderado por el geofísico Daniel Rothman, esa 6ª extinción podría desencadenarse en torno al año 2100. Así que algunos de vosotros tal vez lleguéis a ser testigos de ello. ¿Y vosotros?
¿Qué opináis de la historia de los pájaros dodos? ¿La conocíais? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.